Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Nuevamente volvimos a un video clase o video, digamos, apoyo de estas clases tan particulares que estamos teniendo en plena pandemia. Bueno, hoy nos toca situarnos en el pensamiento político de Karl Marx, de Carlos Marx, diríamos acá. Un pensador muy importante, decisivo, diría yo, no solo para la época, sino por la herencia en cuanto a pensamiento político, ideológico y económico que dejó tras su muerte. ¿Sí? Entonces el pensamiento de Marx, esto que comúnmente se llama el marxismo, es algo que debemos atender y que en la ciencia política, en el caso particular o en el enfoque particular que podríamos denominar la teoría política o la filosofía política, es un pensador muy importante. Así que yo diría que sin más preámbulos nos metamos en el tema central, ¿sí? Que es el manifiesto del Partido Comunista. Como les digo siempre, es muy importante que tengamos en cuenta el contexto en el cual el autor escribe, que es el año 1848. Estamos hablando de mitad del siglo XIX. Si uno se retrotrae un poco en el tiempo y se reubica históricamente en los siglos que van del XV hasta donde Marx escribe el manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels en este caso estamos diciendo, a mediados del siglo XIX, debemos decir que estamos ubicados en plena edad moderna, en plena modernidad. Y la modernidad, como también habíamos visto en las clases anteriores, es una época muy creativa, donde la filosofía política está ubicada en un lugar central. Se multiplican los pensadores. Nosotros estuvimos trabajando tres, los que denominamos los contractualistas. Thomas Hobbes, ¿sí? Con su Leviatán, 1651. John Locke, ¿sí? El pensador del liberalismo político, 1688-1689. Recordemos, contexto de revolución industrial, contexto, ¿sí? De triunfo de las ideas liberales, contexto del triunfo de la clase social burguesa. Y luego pasamos a Juan Jacobo Rousseau, JJ Rousseau, 1762, con el contrato social, que fue, de alguna forma, de donde bebieron en el plano de las ideas los revolucionarios franceses de 1789. Entonces estamos hablando de pensadores muy importantes para esta etapa histórica. No tenemos que perder de vista, como decimos siempre, que estamos en plena edad moderna. ¿Sí? Recordemos las etapas históricas, la antigüedad hasta el siglo V, la Edad Media, en ese lapso que va entre el siglo V y el siglo XV, y a partir de ese siglo, ¿sí? Que se produce la caída, como decíamos, el Imperio Romano de Oriente, pero fundamentalmente lo que es la conquista de América en 1492, inicia la modernidad. Yo les ubiqué tres momentos históricos, ¿sí? Ligados al pensamiento político, pero podíamos adicionar un momento histórico trascendental que es motivo de examen en el manifiesto del Partido Comunista y es, podemos decir, importante de cara a comprender la filosofía política de Marx, que es la revolución industrial. ¿Cuándo se produce la revolución industrial? Finales del siglo XVIII. ¿Sí? O sea, de 1770 a 1780. Como siempre digo, no hay una fecha, sino esto es un proceso. Como la conformación del Estado. Uno puede decir, ¿cuándo nació el Estado? Tal día, tal hora, la puesta del sol. No se puede. Son procesos históricos.
Fechamos históricamente, obviamente, cuando de alguna manera se editan, pensemos en la época, ¿no? Los textos de Hobbes, de Locke y de Rousseau. Pero un proceso tan complejo como la Revolución Industrial no tiene una fecha de inicio. Uno puede ver en qué décadas esto ocurrió. Por lo tanto, situémonos nuevamente en el contexto, por eso le prestamos tanta atención. Triunfo de las ideas liberales tras la revolución política liberal, como dijimos, revolución inglesa, y un siglo después la revolución francesa. En ese contexto, revolución industrial. En términos económicos, esto permite, digamos, una revolución en lo que hace a la navegación a vapor, en lo que hace a la construcción de las vías. Un conjunto de nuevas técnicas económicas que aceleran el proceso industrial y permiten que la industria comience a crecer. Y permite, en ese mismo sentido, que lo que antes había sido el centro económico, por lo menos era o fue durante tiempo, la agricultura, la ganadería, lo que acá podemos ver, el campo, empieza a perder presencia en la economía y muchos de los integrantes de esa estructura económica, los campesinos, comiencen a pasar a las urbes, al mundo urbano, al mundo industrial. Esto es lo que produce la revolución industrial. Revolución industrial, vuelvo a repetir, que en el plano económico consolida el sistema capitalista y su clase social, podemos decir con Marx, reinante, que es la burguesía. ¿Sí? Por lo tanto, ahí claramente tenemos varias piezas de este rompecabezas que nos permite llegar al pensamiento de Marx. Ese pensamiento que hoy vamos a decir algunas palabras, analizarlo, es hijo, consecuencia de esto que estamos observando, esto que estamos señalando. Es imposible comprender el pensamiento de Marx y Engels, el manifiesto del Partido Comunista, si no tomamos en cuenta estos elementos. ¿Sí? Revolución liberal en lo político, revolución industrial en lo económico, clase social reinante en ambas esferas, la burguesía. Bien, ¿cómo aborda Marx este tema? Es decir, ¿cómo piensa Carlos Marx estos sucesos históricos? Acá tenemos que traer un concepto que es clave para la teoría marxista, que es el materialismo histórico. Junto a esta clase, Lucía creó un muy pertinente, podemos decir, complemento de clase, en un resumen, un material que prácticamente resume el pensamiento marxista. A ustedes les vendría bien, mientras van escuchando la clase, viendo la clase, tenerlo a mano. Ahí está muy bien definido el materialismo histórico. Lo voy a leer para que mis palabras resuenen en el mismo texto que les hizo Lucía. Dice, materialismo histórico, leo textual, por eso miro para arriba. Enfoque, son las condiciones materiales, de allí el término materialismo, en particular la economía y la propiedad privada, propias de las relaciones capitalistas que son inherentemente desiguales, las que determinan el desarrollo histórico. Usted va a decir, ¿y eso con qué se come? Lo que está diciendo acá es que para un análisis correcto de la sociedad, de la política, primero debemos mirar lo material. ¿Qué es lo material? Lo económico.
¿Qué es lo económico? Las condiciones de vida en que viven los individuos. Las condiciones de vida que viven los individuos en relación a cómo se entrelazan. El materialismo histórico, por lo tanto, ubica a la economía, al proceso económico, a las relaciones económicas. Imaginariamente, piénsenlo como la base, ¿sí? La base estructural de un imaginario edificio. La base estructural. Esto que se llama infraestructura, como van a leer en este textito que les hizo Lucía, pero también que lo van a ver, digamos, cuando lean Marx. La infraestructura, la base material. Sobre ella, ¿sí?, se monta como un edificio la superestructura. ¿Qué es la superestructura? ¿Qué hay en la superestructura? Las relaciones políticas, las relaciones jurídicas, las relaciones sociales, el Estado, para sintetizar. ¿Qué relación tienen estas dos? La base económica, como decíamos, la infraestructura, es la que, dice Marx, en última instancia me explica lo que ocurre en la superestructura. Repito, la infraestructura, la base material, esto que estamos diciendo, el mundo de lo económico, vamos a poner el nombre y apellido, las relaciones productivas, las fuerzas productivas, las relaciones que se establecen entre las clases sociales, el mundo de lo económico, que en la etapa de Marx, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué clases sociales? Como dijimos, ¿cuál es la gran triunfadora de la revolución política liberal, de la revolución industrial? ¿Quién es hija de todos esos procesos? La burguesía, la clase reinante en lo económico y político. ¿Y qué otra clase social es la que trabaja para la burguesía? El proletariado, lo que acá podemos llamar la clase obrera. Entonces, en la etapa que Marx analiza, la base material de la sociedad, estas son las dos clases en pugna: la burguesía y el proletariado. Uno podría preguntarse, ¿siempre fue la burguesía y el proletariado? ¿Qué contestaría Marx? Y además, ¿qué contestarían ustedes? Lógicamente, no. ¿Por qué no? Porque la etapa histórica que Marx analiza, correctamente, estas son las clases sociales que están pariendo esa sociedad. Pero no fueron siempre las mismas clases sociales. Por eso Marx, y acá a ver si se entiende bien esto de que llamamos materialismo histórico. ¿Por qué histórico? Porque tiene una historia el mundo en relación a esa base económica. El materialismo histórico, entonces, ¿qué muestra? Que durante todas las etapas históricas existieron clases sociales en pugna dentro de esta infraestructura. Entonces, ¿qué plantea Marx? Si uno va a la antigüedad, encuentra la dicotomía clásica del mundo griego entre amo-esclavo o ciudadanos esclavos. La base económica de la sociedad, ¿cómo era? Esclavista. Si nos mudamos un ratito, muy cerquita, un ratito ahí en el tiempo, y vamos a Roma, tendremos patricios y plebeyos. Siempre estamos hablando clase dominante, clase dominada. Clase dominante, advierto, aunque es, digamos, algo muy sencillo de entender, dominante en lo económico y en lo político. Patricios, plebeyos en Roma.
Si saltamos una etapa más, como dijimos, la Edad Media, el feudalismo, recuerden, la etapa histórica que a nivel ideológico, filosófico, estuvo dominada por la contemplación, mirando el cielo, a Dios, y las explicaciones del mundo partían siempre del mismo lugar, arriba, supranaturales. Ahí había también dos clases sociales claramente identificadas: los señores feudales y los siervos. Una clase dominante y una clase dominada. Una clase opresora y una clase oprimida. El mundo moderno, producto de este proceso económico que abandona la lógica feudal, el modo de producción feudal, y adopta el modo de producción capitalista, burgués, en el cual todos estos elementos ustedes tienen que incorporar: revolución industrial, revolución liberal, burguesa. Todos estos elementos muestran que en la edad moderna las dos clases más importantes en esa etapa histórica son la burguesía y el proletariado. Clase dominante, clase dominada. Clase opresora, clase oprimida. Entonces, esto, ¿sí?, que en la etapa que escribe Marx muestra estas dos clases sociales, insisto, reitero una vez más, burguesía y proletariado, es una constante en la vida social, dice Marx. Porque anteriormente, en lugar de burguesía había señor feudal, y en lugar de proletariado había siervos. Anteriormente, patricios, plebeyos, y anteriormente, amos, esclavos. Es decir, si ustedes ven el texto que acompaña este video, Marx lo dice claramente: la historia de la humanidad es la historia de la lucha entre esas clases. Clases dominantes, clases dominadas, clases opresoras, clases oprimidas. Todo esto que estoy diciendo, lo vuelvo a repetir, forma parte de lo que llamamos la base económica, la infraestructura, la base económica de una sociedad. ¿Qué habíamos anunciado? Que sobre esta base económica se montaba una superestructura. Una superestructura que sería el primer piso, ¿no? Y la base material e infraestructura sería la planta baja. Juguemos con la situación. Si se cae la superestructura, la base económica se mantiene. Si se cae la base económica, se cae, se corre, ¡pah!, la superestructura también lo hace con ello. Entonces la superestructura siempre en última instancia depende de esa base económica, que es la que la explica. Repetimos, ¿qué había en la superestructura? ¿Sí? ¿Qué había en la superestructura? Las leyes, la constitución, las instituciones, las relaciones, digamos, políticas, el Estado. Entonces, ¿qué está diciendo Marx ahí? ¿Qué función cumple el Estado? Este Estado que fue teorizado, como decíamos, ¿no?, por Hobbes, absolutista, concentrador de poder; por Locke, un Estado basado en la división de poderes, un Estado limitado, un Estado que deja que protagonice el mercado. ¿Sí? Bueno, el Estado que, cuando escribe Marx, es el que estaba en ese momento protagonizando, o era el Estado que todos los países europeos tenían. De hecho, en 1848 se producen también revoluciones burguesas en el resto de los países. ¿Sí? Y después la teoría de Rousseau, que es la teoría del Estado democrático, que nunca se aplicó en la historia, salvo en las épocas antiguas, como vimos, en Atenas democrática. Entonces, en pleno proceso capitalista, liberal, moderno, nos encontramos, ¿sí?, en este pensamiento, con este pensamiento, ¿sí?, marxista.